Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Quizás algunos que están parados ahora pueden encontrar lugar donde sentarse. El Evangelio de Juan, el capítulo 21, voy a invitarles a ponerse de pie. Vamos a leer a partir del versículo 15 hasta el final del capítulo, luego nos quedamos de pie, tenemos una palabra de oración, encomendando al Señor este tiempo de estudio en la Escritura. Capítulo 21 de Juan, versículo 15 hasta el 25. Después de eso, Marcos Pérez, tú nos diriges en oración. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que tenemos en esta hora de hacer memoria del Señor, a través de la copa, a través del pan, ver el sacrificio perfecto, maravilloso, Señor, hecho una vez y para siempre, por medio del cual también podemos continuamente, Señor, entrar en tu presencia. Realmente, Señor, es un privilegio que, dice tu palabra, los ángeles, Señor, anhelan mirar, Señor, y ver. Realmente en esta hora queremos agradecerte también la oportunidad, Señor, de ser expuesto delante de la luz de tu palabra. Pedirte, Señor, para que estés obrando en nuestros corazones, según tu gracia, consolando, Señor, fortaleciendo, animando, también exhortando y, Señor, también, Señor, rogamos que tu Espíritu, Señor, siga obrando, Señor, en los corazones de aquellos que aún no te conocen. Agradecemos, Señor, porque podemos ver, Señor, que tú has tocado corazones, Señor, en esta semana, de diferentes maneras que no entendemos, y vemos, Señor Padre, tu obra, Señor, en cada uno de ellos. Te pedimos especialmente por Julio, por sostén, Señor, para su vida y para que su hablar sea sencillo para nosotros y podamos crecer en lo que Él nos habla. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Hemos estado considerando los capítulos 18 al 21 del Evangelio de Juan, en ocasión de reunirnos para celebrar la Cena del Señor cada primer domingo de mes. Hemos mencionado que estos capítulos 18 al 21 de Juan recogen los hechos del Evangelio, ¿verdad? Si alguien le pregunta qué es el Evangelio, usted puede abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15, y allí leemos qué es el Evangelio. Además os declaro, hermanos, dice el apóstol Pablo, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si sois salvos,
si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esos son los hechos del Evangelio: la muerte del Señor Jesús, la sepultura del Señor Jesús y la resurrección del Señor Jesús. Y el relato y los detalles de esos hechos gloriosos los tenemos, entre otros pasajes también de los Evangelios, en Juan capítulos 18 al 21. Hemos estado mirando a través de las páginas de la Escritura al Señor Jesucristo llevado como el Cordero de Dios, dando su vida sobre el altar levantado en el Gólgota. Hemos visto al Padre tomando la vida del Hijo en sustitución de la nuestra, y esto, como señala la Escritura, fue mediante el Espíritu Eterno. Hemos también tomado nota, hemos visto cómo manos amorosas de hombres comprometidos tomaron el cuerpo muerto del Señor Jesucristo y lo colocaron respetuosamente y honrosamente en un sepulcro. Hemos visto el intento vano de los enemigos del Hijo de Dios de retenerlo en el sepulcro, haciendo uso de todos los medios posibles que el hombre podía tener a mano en aquel entonces: una gran piedra, el sello, una guardia militar. Pero hemos visto cómo Él se levantó de entre los muertos para no morir jamás, tal como lo había anunciado a sus discípulos. Y hemos estado viéndole ya en el capítulo 21, buscando a los suyos luego de la resurrección, para confirmarlos en la fe y para encaminarlos, ¿verdad?, e encomendarles la gran tarea de dar testimonio de Él al mundo, una vez que Él volviera al Padre. En el capítulo 21 de Juan, nosotros hemos visto que Jesús está tratando con el apóstol Pedro. Con maestría, con bondad, Jesús restauró a su impetuoso y desleal discípulo a la tarea de ser pescador de hombres. Pedro había vuelto a ser pescador de peces en Juan capítulo 21. Quizás un poco frustrado, desalentado, habiendo perdido la perspectiva, la esperanza, habiéndose dejado controlar por pensamientos equivocados, volviendo a la tarea de la cual el Señor Jesús lo llamó, diciendo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y acá Él fue restaurado una vez más a esa maravillosa tarea. Y en ese proceso de restauración el Señor hace algunas preguntas y algunas puntualizaciones al apóstol Pedro. Hemos visto cómo Jesús le preguntó acerca del amor de Pedro hacia Él, eso a partir del versículo 15 que acabamos de leer. 3 veces fue interrogado Pedro por Jesús en cuanto a ese asunto, en cuanto al amor de Pedro para con Él. Y la primera vez que Jesús hizo la pregunta, añadió a la frase: ¿me amas más que estos? Interesante la añadidura. No aparece después en las otras 2 oportunidades que Jesús interroga a Pedro. Pero la primera vez que Cristo se acerca a Pedro para tratar con él en forma personal e íntima, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Señalando al resto de los discípulos. Hemos tomado nota de que seguro Jesús, al formular la pregunta en esta manera, ¿verdad?, enfocando o estableciendo una diferencia entre Pedro y el resto, estaba buscando llevar a Pedro a aquella instancia donde él reflexivamente había establecido una diferencia entre su lealtad y la lealtad de los demás. En Mateo capítulo 26, ustedes no tienen que buscarlo, pero pueden oír la lectura. Mateo 26, 33, leemos que Pedro le dijo así a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca... Oh, qué palabra, ¿no? Hubiera sido más humano, más consciente, más realista decir: aunque todos se escandalicen de ti, yo trataré de nunca hacerlo, ¿no? Pero él dijo: yo nunca, con toda certeza. Él estableció una diferencia entre su lealtad y la lealtad de otros, pero no fue así. Aquello fue una burbuja, aquello fue una cosa irreal. Por eso Jesús
luego de la muerte y la resurrección, viene a él y le dice, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos que tú dijiste que seguro ellos iban a escandalizar y tú no? Pero tú te escandalizaste también. Pedro, después de lo que sucedió en el patio de Anás, ¿sigues pensando lo mismo que me dijiste antes de la cruz? Pedro, después de lo que sucedió en el patio de Anás, ¿puedes asegurarme una lealtad hacia mí que es mayor que la de los demás? Una lealtad que te hará ir hasta donde los demás no irán. Y Pedro ha aprendido la lección. Seguro que aquellas lágrimas amargas de Pedro en el patio de Anás tenían que ver con la decepción que experimentó en cuanto a sí mismo. Él pensó que era lo que no era. Debió haber aceptado lo que Jesús le insinuó. Tú necesitas que ore por ti, porque de lo contrario vas a fracasar. Yo te amo, contestó Pedro, ¿verdad? Estamos parafraseando las respuestas, pero no me atrevo a asegurarte que te amo con un amor más intenso que el de los demás. No me atrevo a asegurarte eso, Señor, ahora. Y qué sano es llegar a ese pensamiento y a esa actitud, ¿verdad? Pedro está diciendo, no puedo confiar en mi propio corazón, no puedo asegurarte que mis resoluciones de hoy tengan un sustento duradero, no puedo asegurarte que la profundidad de mi consagración sea la que yo imagino que tengo, Señor, no puedo asegurarte eso. He entendido que en la primera de cambio, si no vigilo, puedo ser arrastrado por la corriente del temor a la opinión de los demás y negar que te conozco, porque eso fue lo que pasó en el patio de Anás. ¿Qué se necesita para no ser llevado por la corriente? Bueno, se necesita estar asido, sin H y con S, de algo firme, de Cristo, seguramente, ¿verdad? Y ahora, una vez que habla del amor, el Señor Jesús, en estos últimos versículos del capítulo, le hablará a Pedro de otro asunto sobre el cual Pedro también había hablado anteriormente, y era de la posibilidad de morir. En el mismo capítulo 26 de Mateo, el versículo 35, Pedro se atrevió a asegurarle esto a Jesús. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No te negaré. ¿Te acuerdas que me dijiste que eras diferente a los demás? Dice Jesús. Ahora me puedes asegurar que me amas más que ellos. Pedro no pudo hacerlo. ¿Te acuerdas que dijiste que si era necesario morirías por mí? Bueno, vamos a volver sobre ese asunto. Ahora el Señor Jesús lo va a hacer aquí en Juan capítulo 21. En Mateo 26, 35 que acabamos de leer, Pedro había asegurado, si es necesario morir contigo, yo lo haré. Y seguramente lo dijo con sinceridad, pero con una profunda ignorancia. Él no se conocía debidamente a sí mismo y estaba hablando desde un profundo desconocimiento de la condición real de su corazón. Por eso lo dijo tan irreflexivamente. Hubiera sido más sabio oír lo que Cristo le había advertido y haberse acogido a la fortaleza y a la ayuda del Señor Jesús. En Lucas capítulo 22, versículo 31, leemos, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, y aquí viene, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué sabio hubiera sido para Pedro tomar nota de la advertencia del Señor Jesús. Él había visto en la pesca milagrosa, en Lucas capítulo 5, cómo el Señor conocía el camino de los peces en el mar. ¿Recuerdan? Después de una noche pescando, no habiendo sacado absolutamente nada,
Jesús dijo, bogen mar adentro, echen la red, y cuando la sacaron estaba llena. Y eso provocó que Pedro cayera de rodillas ante Cristo diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pedro ya sabía que cuando Jesús hablaba, hablaba con autoridad. En aquella oportunidad que se le reclamó a Cristo pagar el impuesto del templo, Él mandó a Pedro a la orilla del mar, le dijo, el primer pez que saques, abre la boca, ahí habrá una moneda, sácala, tómala, ve y paga, será suficiente para tu impuesto y para el mío. Pedro sabía que cuando Jesús hablaba, hablaba con autoridad, porque tenía conocimiento de todo, aún de lo profundo de los corazones. Él no se cuidaba de nadie, dice Juan capítulo 2, porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Así que cuando Cristo le dijo, yo te digo que hoy antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro debió haber escuchado. Igual que nosotros cuando leemos las advertencias de la Escritura. Igual que nosotros cuando leemos las advertencias de la palabra de Dios. Él le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Te imaginas que venga Cristo y le diga, mira, te voy a decir una cosa, presta atención. Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Yo me llenaría de espanto y de terror. Yo no querría que Satanás se enfocara en mí, que busque a otro para zarandear. Pero Pedro lo tomó como si le hubieran dicho que había ofertas en la tienda de la esquina, más o menos. No tomó en serio. La advertencia de Cristo buscaba poner a Pedro en guardia, pero él no lo hizo. Se apresuró a asegurar lo que no podía asegurar y debió haberlo pensado mejor cuando escuchó que Cristo le dijo, y me vas a negar. Y no, esto no es una posibilidad general, te lo digo a detalle, me vas a negar 3 veces. Y eso debió haber sido un choque, un impacto para la conciencia de Pedro, para prestar atención. Y hermanos, queridos amigos, como siempre, lo que Cristo anuncia, así sucede. Siempre, así sucede. Pedro no tomó precauciones, Pedro no vigiló sobre sí mismo, Pedro no se acogió a la ayuda del Señor y lo hizo. Negó vergonzosamente 3 veces a Cristo. Y déjeme decirle esto, seguro lo hizo por miedo a morir. ¿Qué le había dicho él a Cristo? Si es necesario morir contigo, yo lo hago. Pero cuando vio que la cosa se estaba poniendo seria en el patio de Anás, que iban en serio contra el Señor, que era peligroso identificarse con Él, dijo, no lo conozco, para evadir la muerte. Cobardemente, por supuesto. Y ahora Cristo le habla de la muerte. Cristo le dice en el versículo 18, Juan 21, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quieras. Y uno diría, ¿esto que es un acertijo? ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo lo aclaró para nosotros en el versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y ahora Cristo le habla de la muerte, que Pedro dijo que no iba a evitar por nada, pero que finalmente trató de evitar por miedo. ¿Recuerdas que me aseguraste que estabas dispuesto a morir por mí en aquella oportunidad? ¿Recuerdas que evadiste identificarte conmigo por miedo a morir en el patio de Anás? Bueno, ahora yo te hablaré de tu propia muerte, porque tu muerte es asunto mío, le dice Cristo a Pedro. Y en relación a eso, hermanos, hay 2 cosas aquí que quiero notar que surgen del pasaje. La primera es que el Señor ha determinado mi futuro como discípulo. Y la segunda es que el Señor ha determinado también el futuro de los demás discípulos. Esas son las 2 verdades que surgen acá. Primeramente, el futuro de Pedro era asunto de Cristo.
Le dice en el versículo 18, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. El futuro de Pedro era asunto del Señor y por ende también mi futuro. ¿Qué palabras estas, verdad? No hay duda de que estas palabras fueron una predicción acerca de cómo moriría Pedro. Y tuvieron su cumplimiento según la tradición y registros seculares cuando Pedro fue crucificado y murió como mártir. Y la palabra mártir no significa otra cosa más que respaldando, ¿verdad?, con la vida lo que se dice. Él murió como mártir, respaldando con su vida su testimonio. Así. ¿Se dan cuenta? Tomen nota de esto. Lo que Pedro temió en el patio de Anás, que su vida le fuera quitada por su identificación con Cristo, finalmente iba a suceder. Finalmente iba a suceder. Lo que Pedro temió que le sucediera en el patio de Anás, por su identificación con Cristo, finalmente sucedió. Iba a suceder. Pero no como él temía, ni cuando él pensaba, sino cuando el Señor lo había determinado. ¿Qué consuelo debe traer esto a nuestros corazones? Cristo le está hablando a Pedro de su futuro. Cuando seas viejo. ¿Te gustaría saber cómo será todo cuando seas viejo? No sé si me gustaría conocer todo mi futuro en detalle. No sé si me quisiera saber todo en cuanto a mis días venideros. Saber las desdichas, las desgracias, los dolores que tendré que enfrentar. Como que me llenaría de antemano de muchísima ansiedad. Mejor lo dejo en el Señor. Qué consuelo debe traer a nosotros saber que el Señor conoce todo, que Él ha determinado cada cosa. Cristo ha preordenado todos mis días. Así se lo aseguró a Pedro. Y le aseguró además que el futuro de todos los suyos ya ha sido determinado y que es de incumbencia del Señor. Las palabras del versículo 20 son interesantes. Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y presten atención a estas palabras. Jesús le dijo: si quiero... ¿Escucharon eso? Si quiero que Él quede hasta que yo venga, quede aquí. Sígueme tú. Si yo quiero, el Dios soberano es Cristo. ¿Quién otro sino Dios puede hablar como Cristo habla acá? Si yo quiero que Él quede vivo hasta que yo venga, eso no es asunto tuyo. Solo Dios puede hablar en esa forma. Cristo es el Dios soberano. Todo el viaje de la vida hasta el último aliento es de incumbencia y potestad de nuestro Dios. Dios es demasiado sabio como para errar y demasiado bueno como para hacer lo malo. Y en sus manos está mi futuro. En sus manos estaba el futuro de Pedro. En sus manos está mi futuro y también está el tuyo, si eres su discípulo. Y qué preciosa, ¿verdad? Lo que sigue, el versículo 19. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Todos mis días están preordenados. Aún el tiempo y la forma de mi muerte está preordenado. Estaba hablando aquí de que Dios sería glorificado en la muerte de Pedro. Hermanos, por lo general, nosotros no pensamos en estos términos, ¿verdad? Nosotros tendemos a pensar que solo en la vida tenemos la oportunidad de glorificar al Señor. Pero no pensamos en esos términos en relación a la muerte, pero no es así. Así como vivimos para el Señor, así también morimos para el Señor. Trabajar y sufrir, estar activos y cesar la tarea, ambas cosas son ocasiones para glorificar al Señor.
Se glorifica a Dios en la muerte, manifestando confianza frente a la muerte, no temor. Se glorifica a Dios en la muerte, manifestando paciencia frente a la muerte, no quejas. Se glorifica a Dios en la muerte, manifestando esperanza frente a ella, no descontrol. Se glorifica a Dios en la muerte, manifestando satisfacción en Dios frente a ella, no descrédito, como el salmista. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Actitudes como esas glorifican a Dios con la muerte, en la muerte. Le corresponde a Dios fijar la fecha, el lugar, las circunstancias en las que partiremos a la eternidad. No corresponde, o mejor dicho, nos corresponde a nosotros mantener la confianza y así recomendar a nuestro Dios. ¿Recuerdas, Pedro, que me hablaste de que morirías por mí si fuera necesario? Parece decir Cristo aquí. Bueno, ese privilegio te va a ser dado. Tú vas a morir para glorificarme. Pero será cuándo y cómo, solo Él determinado. El Señor planeó en detalle la muerte de Pedro, así como ha planeado en detalle la muerte de cada uno de nosotros si es que Cristo no viene. Así como planeó en detalle la muerte de un hombre fantástico en lo espiritual como David Livingstone. La enfermedad y los dolores habían hecho una profunda mella en el cuerpo de David Livingstone. Luego de años de expedicionar por el corazón del África, abriendo caminos dentro del continente, luchando por la salvación de las almas y por romper el negocio obsceno de la esclavitud de los hombres. Tanto que en sus últimos viajes, y así fue el último sin saberlo él tenía que ser cargado por sus fieles ayudantes. Cuando llegaron a la aldea de Chitambo, en el corazón del África, construyeron una cabaña donde Livingstone pudiera descansar. Y en esa cabaña, el 1 de marzo de 1873, fue encontrado muerto de rodillas junto a su cama. Así glorificó a Dios en su muerte. Ocupado en aquello con lo que Dios había cargado su corazón, el continente africano, con sus miles de aldeas y sus millones de almas sumidas en la más abyecta oscuridad. Oró mientras vivió, glorificó a Dios en su vida, partió de este mundo orando, glorificó a Dios en su muerte. Qué maravilloso. Dios planea en detalle la muerte de cada uno. ¿En qué estaremos ocupados cuando llegue la hora de la muerte, no? Ojalá que estés donde debes estar. Y no hablo de lugar físico, sino de experiencia espiritual. No frío, apartado, alejado, viviendo para las cosas perecederas, sino encendido en fervor y amor por tu Salvador. Pero la narración no termina acá. Según leemos, Juan entró en escena. ¿Vio cuando usted está hablando con alguien en una conversación seria y de repente aparece alguien y dice, ¿para qué habrá venido? Porque no podemos seguir con la conversación, ¿no? Bueno, Juan entró en escena, dice la Biblia acá, y aquello despertó inquietud en Pedro. Dice, volviéndose Pedro, el versículo 20, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que me ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y aquí tenemos el segundo punto, el futuro de otros también es asunto de Dios. No solamente mi futuro es asunto de Dios, el futuro de otros también es asunto de Dios. Nos sorprende que Pedro haya llevado la conversación hacia Juan. Estaban hablando de cosas importantes. Jesús le estaba hablando de cómo moriría, de qué sucedería cuando fuera viejo, de qué muerte sufriría para glorificar a Dios. Y Pedro se distrajo de una forma increíble al ver a Juan.
Qué pena que la conversación terminara de esa forma o se derivara a ese punto. Qué bueno hubiera sido escuchar a Pedro decirle al Señor: oh Señor, ayúdame a flaquear cuando llegue ese momento en la vejez, cuando me ciña otro y me lleve a donde no quiero. Temo que pueda fracasar otra vez. Tampoco lo oímos adorar al Señor diciendo: Señor, qué bueno que ese asunto de mi vida esté también bajo tu conocimiento, porque eso me tranquiliza profundamente, me libra de una ansiedad innecesaria. No tengo que pensar cómo voy a morir y cuándo será. Me tranquiliza, Señor, saber que tú lo sabes y te adoro por eso. Pero no, Él se fija en Juan. Parece como que dijera, y perdónenme la paráfrasis: Señor, ¿así que yo tengo que morir así? ¿Y este? ¿Qué le espera a este? Que no se la lleve de arriba. Y Cristo amablemente responde: querido, ese no es asunto tuyo. Es asunto mío. Si yo quiero que Él viva hasta que yo venga, a ti no te interesa. Lo que a ti te tiene que preocupar es seguirle fielmente. Eso es. Lo que pase con Juan es asunto mío. Tu preocupación debe ser seguirle. Preocúpate por lo correcto. Qué pertinente esta exhortación para el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos preocupamos por lo que no es de nuestra incumbencia? ¿Cuánto tiempo perdemos lo que hace el otro, lo que el otro no hace, lo que el otro recibe, lo que a mí no me dan? Y mientras tanto no ponemos toda nuestra atención en nuestro propio andar, que debe ser nuestra principal preocupación. Eso ocurre con demasiada frecuencia. Por supuesto que al decir: y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, quede a ti, no implica que esas palabras y esa reprensión de Cristo no significa que no nos debe interesar lo que le sucede al otro en absoluto. El tema es que aquí no se habla de no velar en servicio y oración sobre el bienestar espiritual de los hermanos. No se está hablando de eso. Se está hablando de que hay cosas y sucesos en las vidas de los demás que no son asuntos nuestros. Si le va mejor, si tiene más cosas que yo, si su suerte es otra, eso es asunto de Dios. Qué pena que esta escena se cierre de esta manera, ¿no es cierto? El siervo discutiendo con su Señor. Igual que el libro del profeta Jonás, ¿recuerdan? Jonás discutiendo con Dios porque había salvado a Nínive. Así era Pedro, haciendo promesas que no podía cumplir y preocupándose por lo que no era asunto suyo. Y sobre ese tapiz de debilidad resplandece, fulgura, podríamos decir, la gracia de Cristo, la gracia del Señor. Buscándolo, restaurándolo, animándolo, comisionándolo, consolándolo, corrigiéndolo. La debilidad de Pedro es más que evidente, pero la gracia de Cristo es mayor. Es mayor. Alabemos al Señor por eso. Qué maravilloso tomar nota de la obra de la gracia en Pedro. Vayan conmigo para terminar a la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Versículo 10 al 15. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 15. Por lo demás, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria
de estas cosas. Pedro era viejo y llegaba el día en que otro lo iba a ceñir y lo iba a llevar a donde él no quería. Pedro dice, eso va a pasar en breve. En breve, dice el versículo 14. ¿Y en qué está ocupado Pedro? En aquello que el Señor le había encomendado. ¿Recuerdan? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacentando la grey, velando sobre el bienestar espiritual de la grey de Dios, tal como su Maestro y Señor le había encomendado. La gracia triunfó sobre la debilidad y el pecado de Pedro. Llegaba el día de la muerte y él estaba ocupado en lo que el Señor le había encomendado. Dos aplicaciones prácticas de lo que vemos aquí. No nos preocupemos, hermanos, por los asuntos de nuestra vida que le corresponden a Dios. El qué, el cómo y el cuándo están en la mente y el plan soberano de Dios para nosotros. Muchos se desvelan pensando qué será mañana y qué cosas tendrán que atravesar y en qué circunstancias serán introducidos. No son pocos los que están siendo consumidos y controlados por una ansiosa inquietud, preocupándose por lo que no les corresponde. Dile a tu alma que se tranquilice. Dile que el buen pastor va adelante y contigo, aún en el valle de sombra de muerte. Dile que la provisión está preparada y su presencia y gracia está asegurada. Así que vive tranquilo. No te preocupes por aquellos asuntos de la vida que le corresponde preocuparse al Señor. Y en segundo lugar, no nos preocupemos por los asuntos de las vidas de otros, que también son de prerrogativa divina. Si la vida de otros es más cómoda, si está llena de mejores oportunidades, que no te controle la envidia, porque eso es asunto de Dios. Cuidado con ese veneno del alma. Y si la suerte del otro te parece a ti que no corresponde a lo que merece, cuidado con la amargura, cuidado con ese veneno del alma, porque los asuntos de la vida del otro también son asuntos de Dios. Sí, preocupémonos por lo que nos corresponde, que es seguir a Cristo fielmente, apoyados en su gracia, aguardando su venida. Que así sea. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de detenernos en estos preciosos capítulos del Evangelio de Juan. Todo el Antiguo Testamento confluye allí y todo el Nuevo Testamento fluye desde allí, desde la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Los hechos gloriosos del Evangelio. El mensaje que es poder de Dios para salvación. El mensaje que ha traído a nuestras vidas y ha obrado en nuestros corazones. El mensaje que debemos proclamar y que seguirá obrando en otros corazones, con toda certeza. Gracias por tu maestría y bondad al tratar a Pedro, así como lo haces con nosotros. Ayúdanos a no preocuparnos por aquello que te corresponde preocuparte a ti, por aquello que tú te has ofrecido preocuparte. No te afanes por el día de mañana. Cada día traerá su afán. Si el Padre cuida de las aves y viste las flores, ¿qué no hará por ti? Oh Señor, ayúdanos a recordar estas cosas. Y ayúdanos a no llenarnos de envidia ni de amargura por lo que tú ordenas para otras personas. Eso también es asunto tuyo. La suerte que nos ha tocado, la heredad que has dispuesto para cada uno es la mejor. Y ayúdanos a desarrollar contentamiento en nuestros corazones. Señor, usa tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.